Ok, soy completamente consciente que pasaron 2 meses desde que subí un video a este canal y hace como casi 3 meses que no hago stream ni nada por esas cosas. Así que de antemano lo primero que tengo que pedir son unas disculpas porque hay muchas cosas que quiero hacer. Hay un montón de cosas que tengo como para hacer videos y editarlos. Pero literalmente estoy tan quemado por el simple hecho de tener que salir a buscar el pan de cada día en medio de una pandemia. La verdad que ya no me da más el cerebro. Creo que en esta ocasión vamos a estar todos de acuerdo de que este año fue una completa basura. El inicio del 2020 y con esta segunda década del nuevo milenio nos iba a demostrar que estábamos completamente equivocados. Más allá de todo lo que pasó durante todos estos meses, por fin pudimos llegar a fin de año. Pudimos sobrevivir hasta diciembre. Y como si fuera el último nivel del Rainbow Islands, este es el último día del año y por ende el último video del año. En resumen, no les voy a aburrir, este año fue una poronga atómica, aunque vean el lado positivo. Sobrevivimos a una pandemia. Y piensen que después vamos a poder presumir esto en las futuras generaciones. Y bueno, por mi parte prometí un montón de estupideces que dije. Y honestamente creo que ni siquiera cumplí el cuarto de eso. Únicamente porque la mayoría de las cosas fueron opagadas por el estrés laboral que llevo encima. Y al muy nulo tiempo libre que tengo para descansar. Traté de pilotearla como fuera y no volverme tan paranoico con los factores externos que afectan el día a día. Pero bueno, a eso a nadie le importa y sé que a esta altura del partido les está rechupando un huevo todo lo que estoy diciendo. Así que vamos al grano. Como este es el último video, vamos a cerrarlo a lo grande. Y eso es nada más ni nada menos que con una partida de Plague Inc. buscando la cura del coronavirus. Sí, soy tan original, la puta madre. ¿Están desilusionados por todo lo que estoy diciendo? Bueno, ahora entienden todo lo que estuve pasando durante todo este año, así que mejor ni se quejen. En fin, gente, después de esta intro completamente larga e innecesaria... Sé que estás ahí, y ahora me vas a escuchar, pelotudo. En fin, gente, después de esta intro completamente larga e innecesaria, con ustedes les presento el Plague Inc. ¿Aló? ¿Cómo es eso que vas a jugar Plague Inc? Flaco, ¿se te olvidó una cosa que tenías pendiente desde hace varios años? Así como tantos otros proyectos míos que murieron durante todos estos años. Aparte de todo eso, ¿se te olvidó que tenés pendiente un video de preguntas y respuestas? Creo que ya es hora que lo cumpla, ¿no te parece? O sea, no es la gran cosa, ni creo que sea tan difícil para vos. Bueno, creo que tenés razón, pero ya las preguntas que me hicieron antes como que ya no tienen validez o razón en contestarlas después de mucho tiempo. Aparte cambié mucho mi manera de pensar en ciertos temas, así que con menos razón podría responderla ahora. Ay, sabía que ibas a pensar en una excusa tan patética como esa. Así que es por eso que me tomé el atrevimiento de avisar a todos en tu servidor de disco para que hagan sus preguntas. También hay un video en mi cuenta de YouTube. Además, pensalo de esta manera. Podrían conocerte un poco más en profundidad, no solamente como el flaco que hace videos sin contexto o razón aparente. Dale, seamos sinceros, ¿quién puede estar interesado en lo que piensa un perdedor como yo? No sé, boludo, ya te di todas las herramientas posibles. Responde lo que te pregunta tu público y listo. Una cosa menos de tu interminable lista de pendientes. Te di una oportunidad para que te quites algo de encima. No me falles, por favor. Y bueno, vamos con las preguntas, qué sé yo. ¿Te gustan algunas ondas de sintetizador de los 80? Sí, debo decir que me gusta toda esa onda ochentera, noventera, todo eso la verdad a mí me fascina, me vuelvo loco. ¿Cómo se enteró del Mugen? Alrededor de 2007, casi tirando 2008, mientras buscaba videos de los Simpsons, que en aquel año era literalmente imposible, había encontrado un video de... era de Mugen Toons, me acuerdo fijo, de Homero contra la caja de diálogo de Windows. ¿Qué opinas de la moda de los 70? Estaba buena, para su época podría decirse que estaba buena. ¿Saga de videojuegos favorita? ¿Personaje de Mugen que más te gusta usar y menos te gusta usar? El personaje que más me gusta usar lejos es definitivamente Mr. Game Watch. Y personaje que menos me gusta usar no tengo porque, o sea, si tuviera un personaje que no me gusta usar directamente ni lo uso. ¿Qué consolas de videojuegos tienes? Consola de videojuego honestamente no tengo ninguna porque a mí con las consolas me pasa que puedo disfrutarla unos meses y después vas a quedar acumulando tierra.
Así que yo por esas razones y un montón más, yo soy el PC Gamer. ¿Cuál es el peor y odiado personaje Mugen que tienes que hacer en un video? You came back for a rematch, huh? Well, show me what you've got. ラウンド2、ゲットレディー、アタック。¿Personaje hentai favorito? What the fuck? ¿Qué harías si aún pudiera volver a comentar cuando tu canal fue raideado por dislikes solo para quejarme? Lo mismo que hago cuando dejan esos comentarios cada tanto, los ignoro. ¿Cómo reaccionarías si alguien golpeara a Matías solo porque es un clon de Daniel y no porque tuvieras permiso de Daniel? A ver, de hecho, la verdad ni siquiera me importa si hacen un video bashing de mi personaje. La verdad que a mí tampoco me gusta siquiera como para aceptar que es lo mejor que puedo hacer. La verdad que pienso al día de hoy que ese personaje es un error. ¿Cómo sigues reutilizando el mismo diseño de ojos para personajes separados? Bueno, son cosas que pasan. La pereza me gana. ¿Puedo comer galletas? I'm afraid not. ¿Quiénes crees que son los personajes más sobrevalorados de Mugen? O sea, ahora no se me viene ninguno a la cabeza, pero cuando dicen personajes sobrevalorados, definitivamente se me vienen a la cabeza los Donald's Edits, porque todo eso aparece en cualquier puto lado. ¿Puede mi pregunta aparecer en el ¿Video? No, sir. ¿Puedo ser la última pregunta? Sí. ¡Troleado, puto! ¿Puede no ser tan case en este server? No. ¿Qué te inspiró a hacer este server? O sea, primero había nacido como la reencarnación de la secta Illuminati, que era un grupo de Skype que teníamos con unos amigos. Y después se me ocurrió la idea de hacer el servidor y decir, che, ¿por qué no puedo invitar a más gente ahora que está esto de moda? Y creo que después de 2 años, la verdad que estoy bastante contento con lo que llegó a ser el servidor. Así que los que quieran pasar un buen rato son invitados a entrar. ¿Cómo es tu vida personal en general? Un asco. ¿Qué se siente ser admin? Digamos que es bueno y es malo. ¿Cómo se siente actualmente sobre el futuro? La verdad que ya no quiero pensar en el futuro porque ya llegó un punto en que me da miedo. O sea, cada vez que pensaba en algo positivo para el año siguiente, terminaba siendo muchísimo peor y creo que quedó demostrado con todo esto del coronavirus. Mati Mugen 2 Gwen. Oh, mi mother Tilly. ¿Metas del próximo año? No sé, tranqui. ¿Te gusta hacer videos? ¿Qué tipo de videos son tus favoritos para hacer? A ver, con el tema de los videos yo tengo una cosa porque primero que nada no tengo mucho tiempo como para editar y a veces eso se nota porque no le meto tantas cosas graciosas a los videos. Así que podría ir más que nada por los muy más que nada porque eso sí les pongo mucha edición. Nuevo Mati Mugen 2. De todos los videos que has hecho, ¿cuál de todos es el que menos te gustó? Se estaba llenando de trolos, esta movida del trap. ¿Cuál es tu personaje favorito de Mugen? Cuando pasa a ser un YouTube pup hispano de Yuki no Memories. ¿El frío? ¿O el calor de mierda asqueroso? Definitivamente el frío. ¿Te gusta el mate con canela y dulce de leche o así amargo con endulzante? ¿Scorpion y Sub-Zero podrían estar en el Smash? ¿Pensamientos sobre los personajes de carga? ¿Personaje de zonificación favorito? ¿Personaje femenino favorito de un juego de lucha? ¿Cuál es tu arquetipo de personaje favorito? ¿Y cuál es tu personaje de juego de lucha favorito con este arquetipo? ¿Personaje favorito de ¿Personaje favorito de un juego de lucha? ¿Personaje favorito de un videojuego? ¿Género de videojuegos que más odias? ¿Qué piensas de los programas de televisión que ves? Antes que te compraste tu primer auto, ¿habías pensado primero cuál iba a hacerlo? O sea, cuando empecé a buscar vehículo, yo ya tenía en mente más o menos qué es lo que yo quería. E hice una lista así, y de a poco fui descartando los modelos por varios factores. Quedaron en competencia 3 modelos por una cuestión de oportunidad.
Tengo el 206. ¿Y qué tendrás pensado para tu futuro de aquí para adelante? Y de acá a un futuro, la verdad que no sé. O sea, hay un montón de cosas que quiero hacer y hay varios proyectos que quiero iniciar. Pero todavía no sé, no quiero prometer nada porque siempre hago el cuarto de lo que prometo, así que... ¿En un futuro podrás ser actor de doblaje latino? Nunca. Aparte de dibujar monas pechugonas y hacer videos del Mugen, ¿qué más piensas hacer? A ver, quiero ver si el año que viene empiezo a hacer streaming nuevamente. Así que los que me quieren ver hacer idioteces pueden seguirme en el canal de Twitch, que siempre está en la descripción de todos los videos. ¿Jefe más difícil de los juegos de pelea? Ay, podría ser el Shao Kahn del Mortal Kombat 9 porque en su tiempo fue una pesadilla para mí. Y bueno, ya está. Ya no me queda nada más por hacer. Así que espero que les haya gustado esto. Terminen bien el año. Más allá de que podemos decir que ya se termina este año de mierda. Ustedes son mi banca desde hace bastante tiempo y les estoy eternamente agradecido por estar ahí presente más allá de todas las circunstancias posibles. Y por más que seamos pocos, porque relativamente son muy pocas personas las que miran esto, pero yo quiero que desde este pequeño espacio tengan un mensaje positivo y nada, acá estamos. Ante todo, pero seguimos acá.